Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. Espero que estén súper bien y con ganas de chismear un poquito porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que sinceramente no podemos ignorar. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? La pareja turca que nos robó el corazón en Erkenci, esa serie que nos hizo suspirar a todos. Pues bien, parece que las cosas no están tan rosas como las pintaban los filtros de Instagram. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo los rumores de ruptura, los dichos fuertes y las indirectas que han estado volando entre estos dos. Ya saben que aquí nos gusta ir a fondo, investigar, conectar los puntos y sobre todo, dar nuestra opinión con respeto pero con sinceridad. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, su cafecito o lo que más les guste, porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero recordarles, como siempre, que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido súper variado, desde chismes de farándula hasta análisis de tendencias y consejos de belleza. Así que ya saben. Únanse a esta comunidad que cada día crece más. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezamos? Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que para muchos era la encarnación del amor perfecto. Se conocieron en el set de Erkenci, la química fue instantánea y la serie fue un éxito rotundo. Todos amábamos a Can Divit y a Sanemiden, y nos encantaba ver esa conexión traspasar la pantalla. Las redes sociales explotaban con fotos de ellos juntos, declaraciones de amor y muestras de cariño que nos hacían creer en los cuentos de hadas modernos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Nos regalaron momentos icónicos, entrevistas llenas de miradas cómplices y un romance que parecía sacado de un guión de película. Pero como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esas sonrisas perfectas y esos viajes de ensueño, parece que se escondían algunos problemas. Los rumores de crisis empezaron a surgir hace algunos meses, al principio tímidamente, como whispers en los comentarios de Instagram. Pero poco a poco fueron ganando fuerza hasta convertirse en un torbellino de especulaciones. Ya saben, la maquinaria de los chismes en Hollywood y en Estambul es implacable. Un pequeño comentario, una foto sospechosa y ¡boom!, se desata la tormenta. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado oficialmente la ruptura, lo que ha alimentado aún más el misterio y la curiosidad. Y vaya que saben cómo mantenernos en vilo. El silencio en este caso vale más que 1000 palabras, o quizás es una estrategia para no dañar sus imágenes públicas. Sin embargo, las señales están ahí. Y créanme, hay varias. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, nos da una pista de lo que realmente está sucediendo. Primero, el distanciamiento en redes sociales. Antes, Can y Demet eran inseparables en Instagram. Publicaban fotos juntos constantemente, se comentaban las publicaciones y se daban like a todo. Era una demostración constante de su amor. Sus perfiles eran un edén de romance. Veíamos viajes paradisíacos, cenas románticas y hasta bromas internas que nos hacían sentir parte de su mundo. Pero de repente todo eso se detuvo. Las fotos en pareja desaparecieron, los comentarios cariñosos se esfumaron y la interacción se redujo al mínimo. Ahora, cada uno publica sobre sus proyectos individuales y sus vidas personales, pero sin rastro del otro. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. En el mundo de las celebridades, las redes sociales son un reflejo, a menudo, muy cuidadosamente construido, de la realidad. Un cambio en el patrón de publicaciones suele ser una señal inequívoca de que algo está pasando. Segundo, las indirectas. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Cuando las celebridades no quieren hablar directamente sobre un tema, recurren a las indirectas en redes sociales. Es como un juego de espejos donde se insinúa pero no se dice explícitamente. Y tanto Can como Demet han estado lanzando algunas frases que han hecho saltar las alarmas. Demet ha publicado varias historias en Instagram con mensajes sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el amor propio. Mujer empoderada. Frases como a veces, la mejor venganza es simplemente sonreír y seguir adelante, o no te rebajes a su nivel, mantén la clase. Uf. Casi se pueden oír los cuchillos afilarse.
Estos mensajes, aunque ambiguos, sugieren una decepción amorosa, un sentimiento de traición y una necesidad de reafirmación personal. Por su parte, Khan también ha compartido algunas reflexiones interesantes. Recientemente publicó una foto en blanco y negro con una frase que decía: "El silencio es a veces la mejor respuesta". ¿A qué se refiere? ¿Está intentando evitar la polémica o está admitiendo implícitamente que algo no va bien? Las interpretaciones son múltiples, pero lo que está claro es que no está feliz. La foto en blanco y negro, el silencio, la introspección. Todo apunta a un momento de crisis, de reflexión profunda. ¿Estará procesando una ruptura? ¿Estará arrepintiéndose de algo? El misterio se cierne sobre él. Tercero, las fuentes cercanas a la pareja. Los medios turcos, que son como sabuesos rastreando la presa, han estado investigando a fondo el tema y han hablado con personas cercanas a Khan y Demet. Y aunque la información es contradictoria, hay un hilo común: la relación ha sido tensa en los últimos meses. Algunos dicen que las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras profesionales han dificultado mantener la relación a flote. El trabajo los devoró. Otros aseguran que hay problemas de celos y de incompatibilidad de caracteres. Incluso hay quienes hablan de terceras personas. El drama está servido. Y cuando hay terceras personas involucradas, la cosa se pone aún más interesante y dolorosa. ¿Será que la fama les jugó una mala pasada? ¿Será que no pudieron manejar la presión mediática? Pero vayamos un poco más allá. Analicemos un poco la personalidad de cada uno. Khan Yaman es conocido por ser un hombre impulsivo, apasionado y con un fuerte carácter. No se calla lo que piensa y no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si eso le genera problemas. Es un torbellino de emociones, un volcán en erupción. Demet Özdemir, por otro lado, es más reservada, discreta y diplomática. Es una mujer muy trabajadora y ambiciosa, pero también valora mucho su privacidad y su tranquilidad. Es más como un lago tranquilo, serena y reflexiva. ¿Podrían estas diferencias de personalidad haber influido en la ruptura? Es muy probable. Las relaciones de pareja necesitan equilibrio y compatibilidad. Si uno es demasiado intenso y el otro es demasiado tranquilo, las cosas pueden complicarse. Es como intentar mezclar agua y aceite: al principio puede parecer que se juntan, pero al final se separan. Las personalidades opuestas pueden atraerse al principio, pero a la larga pueden generar conflictos. Además, no olvidemos el factor fama. Khan y Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Su éxito fue meteórico y la presión mediática a la que fueron sometidos fue enorme. Constantemente estaban siendo perseguidos por los paparazzi, juzgados por los fans y criticados por la prensa. Esta presión puede ser devastadora para cualquier relación, especialmente si es joven y vulnerable. La fama es un arma de doble filo, que da reconocimiento y fortuna, pero también te quita privacidad y tranquilidad. Es difícil mantener una relación sana bajo el escrutinio constante de los medios. Otro punto importante a considerar es la exposición constante en redes sociales. Hoy en día, las relaciones se viven y se muestran a través de Instagram. Se crean expectativas irreales y se busca la aprobación de los demás. Esto puede generar inseguridades, celos y conflictos. En el caso de Khan y Demet, su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Cada foto, cada comentario, cada like era analizado y comentado. Esta presión constante pudo haberles pasado factura. Las redes sociales pueden ser un escaparate maravilloso, pero también una jaula de oro. Es fácil caer en la trampa de querer mostrar una imagen perfecta y descuidar la realidad. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones específicas de la ruptura? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que tenemos, podemos aventurar algunas hipótesis. Agárrense que vamos a adentrarnos en las profundidades del drama. Una posibilidad es la incompatibilidad de agendas. Tanto Khan como Demet tienen carreras muy exitosas y exigentes. Están constantemente viajando, grabando series, participando en eventos y cumpliendo con compromisos profesionales. Esto puede haber dificultado encontrar tiempo para estar juntos y mantener la relación a flote. La distancia, ya sea física o emocional, puede ser un factor determinante en una ruptura. El trabajo a veces se interpone en el camino del amor.
Es difícil mantener una relación cuando ambos miembros están constantemente ocupados y no tienen tiempo para dedicarse el uno al otro. Otra posibilidad es los celos. Kan es un hombre muy atractivo y Demet es una mujer muy hermosa. Ambos tienen muchos admiradores y admiradoras. Es posible que los celos hayan surgido debido a la atención que recibían del sexo opuesto. Los celos pueden ser muy destructivos en una relación, especialmente si no se gestionan adecuadamente. Son como un veneno que corroe la confianza y la seguridad. También podría haber problemas de comunicación. Es fundamental que las parejas se comuniquen abierta y honestamente para resolver los problemas y evitar malentendidos. Si Kan y Demet no fueron capaces de comunicarse eficazmente, es posible que los problemas se hayan ido acumulando hasta convertirse en una bola de nieve imparable. La comunicación es la base de cualquier relación. Si no hay comunicación, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, la relación está destinada al fracaso. Otra hipótesis es la intromisión de terceras personas. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo. Siempre hay rumores de infidelidades y triángulos amorosos. No tenemos pruebas concretas de que esto haya ocurrido en el caso de Kan y Demet, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Los rumores a veces tienen algo de verdad. Y en el mundo de la farándula, las infidelidades son pan de cada día. Por último, podría ser simplemente que la relación llegó a su fin de forma natural. A veces las relaciones se desgastan con el tiempo. Las personas cambian, las prioridades cambian y lo que antes funcionaba, deja de funcionar. Es posible que Kan y Demet simplemente se hayan dado cuenta de que ya no eran compatibles y que lo mejor era seguir caminos separados. El amor a veces se acaba. Y no siempre hay un culpable. Simplemente las cosas cambian y las personas evolucionan. Independientemente de las razones específicas, lo que está claro es que algo no va bien entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Las señales son evidentes y los rumores son cada vez más fuertes. La pregunta ahora es, ¿confirmarán la ruptura oficialmente o seguirán manteniendo el silencio? ¿Optarán por la discreción o por la transparencia? El tiempo dirá. Si confirman la ruptura, ¿cómo afectará esto a sus carreras profesionales? Erkencikus fue un éxito rotundo gracias a la química entre Kan y Demet. Si ya no están juntos, ¿podrán seguir trabajando juntos en futuros proyectos? ¿Será que la magia se ha evaporado? ¿Podrán separar lo personal de lo profesional? Es una pregunta que muchos fans se hacen. Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a sus fans? Muchos fans de Erkencikus idealizaban la relación entre Kan y Demet. Verlos juntos les daba esperanza y les hacía creer en el amor verdadero. Si se separan, ¿cómo reaccionarán estos fans? ¿Se sentirán decepcionados? ¿Perderán la fe en el amor? Pobrecitos. Ver a sus ídolos romperse el corazón puede ser muy doloroso. Son muchas preguntas sin respuesta. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación. Mientras tanto, seguiremos analizando las señales, interpretando las indirectas y escuchando los rumores. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que suceda. No se despeguen de este canal, porque aquí les traeremos todas las novedades sobre este culebrón turco. Pero antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que detrás de los personajes famosos hay personas reales con sentimientos y emociones. Es fácil juzgar y criticar desde fuera, pero no sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas. Así que, por favor, seamos respetuosos y comprensivos con Kan y Demet. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen nuestro respeto y apoyo. Recuerden que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sin tapujos sobre la posible ruptura de Kan Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y que nos gusta hablar claro. Me encanta desmenuzar los chismes y compartirlos con ustedes. Ahora sí, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de los rumores de ruptura, del distanciamiento en redes sociales, de las indirectas, de las fuentes cercanas a la pareja, de las diferencias de personalidad, de la presión de la fama, de las posibles razones de la ruptura y de las consecuencias que esto podría tener. En resumen, un drama en toda regla. Un culebrón digno de una telenovela.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Gracias por estar siempre ahí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet han roto definitivamente? ¿Cuáles creen que son las razones de la ruptura? ¿Cómo creen que esto afectará a sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Quiero saber si están de mi lado. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, debatir y expresar nuestras opiniones con respeto y tolerancia. Así que no duden en participar y dejar sus comentarios. Quiero escuchar todas sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Juntos somos más fuertes. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden seguir chismeando. Bye.